¿Cómo está? Hola, buenos días a todos. Hola, Buenos profe. días, profe. Hola, Profe, tengo una pregunta sobre la ayudantía. A mí me parece que son mañana, como a esta misma hora, pero el otro día el ayudante mandó un mail y decía que eran los martes a las 7:30. Entonces no sé. ¿te aparece que es mañana qué cosa? Perdón. La ayudantía. ¿Él? La ayudantía. Sí, perdón. Es que nuestro horario oficial es las tres secciones, creo que es viernes a las 10, viernes a las 11:30 y viernes a la 1. Ese es el oficial. Como las ayudantías están en video y tienen la pauta, normalmente no vamos a, o podrían utilizar ese bloque para ustedes ver el video, las pautas, las preguntas de autoestudio, etcétera. En el resto de los casos, el horario que posteó el ayudante coordinador Rod es para si a ustedes les quedara alguna consulta el video, si quieren que se la resuelvan totalmente de nuevo, si quieren que le hagan otro ejercicio para cualquier otra cosa. Y en el fondo el bloque del viernes en la mañana lo vamos a utilizar eventualmente para hacer trabajos en clase. Pero eso les vamos a avisar, digamos así como mañana hay trabajo en clase y entonces ahí ustedes tendrían que asistir a ese. Si no, ese bloque queda justamente para ver como las ayudantías de forma asincrónica, el video, la pauta, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ya, gracias, profe. ¿Me ¿Y entiendes? empiezan la otra semana o la subsiguiente? ¿Qué cosa? Las oficiales de los martes, O como... sea, pero es que ya están los videos. Ya ustedes podrían ver los videos de la primera y la segunda ayudantía y el martes ya tienen ahí, va a estar la ISA en el horario del martes. Que ahí pusieron ese horario porque funciona para todas las secciones en el fondo, porque en general la experiencia del año pasado, e inclusive yo diría que el segundo semestre del 2019, que van 5 personas, etcétera. Entonces, quizás, ojalá lleguen 50 entre todas las secciones. Así que desde el martes 16. La ayudantía es parte del martes 16, mañana no hay. No, mañana, o sea, digamos que los viernes nunca hay. Ya tienen los videos, pueden ocupar ese bloque para ver los videos. Si alguien tiene dudas, va en el horario del martes 16 y ocupa a los ayudantes para lo que necesite. Ya, gracias. ¿No hay de qué? Ya. Entonces, ¿alguien que tenga alguna de las dudas de las lecturas primero para el control de lectura de hoy? Profesor, sí, ¿usted nos puede explicar con más claridad cuándo hay que ocupar el costo razonable y el costo histórico? Ya. El valor razonable lo ocupo cuando, bueno, obviamente la norma lo diga, pero en el sentido de negocios, cuando eso sea relevante o tenga algún impacto en una decisión de negocio. Por ejemplo, nosotros decíamos en la clase anterior, Mallplaza debiese ocupar el valor razonable porque sube los arriendos basado en el valor razonable. Entonces, hoy día vamos a discutir también, por ejemplo, que quizás las empresas reguladas, que la ley las faculta a tener un porcentaje de rentabilidad sobre el valor de los activos, es probable que necesitaran utilizar el valor razonable, porque en el fondo, si yo cobro sobre el costo histórico, no representa en realidad lo que tú tendrías ahora para si te vendieras todos los activos y te retiraras del negocio. Entonces, en algunos casos, particularmente en las propiedades de inversión, en algunos tipos de propiedades plantas de equipo, en algunos casos de intangible, tiene sentido ocupar el valor razonable. Por el Profesor, contrario, en otros casos de negocios, tipo la universidad, debería tener todo su activo al costo, porque a lo mismo cuánto valgan las sillas, las mesas, los computadores, el terreno o el edificio, eso no es lo que influye significativamente, por ejemplo, en lo que cobra de la mensualidad o en lo que paga de remuneraciones a los profesores o en los préstamos que pide. ¿Entienden? En alguna decisión de negocio nada influye el valor razonable. ya, perfecto. ¿Y las propiedades de los inversionistas cuáles eran? La propiedad de inversión, por ejemplo, podría Sí. ser un mall.
Es el mejor Ya, ejemplo de una perfecto. propiedad de inversión. O sea, deben ser terrenos y edificios. No puede ser otro tipo de activos, pero por eso que el mall, el conjunto del terreno y el edificio es la mejor indicación de. Claro, porque se va deteriorando. Ujú. ¿Qué otras dudas? Profe, un poco tomándome de esa otra pregunta, en el caso de las aerolíneas, Ujú. y teniendo en cuenta lo que usted explica, que dependiendo de las decisiones de negocio que se quieran tomar, es como qué tipo de método utilizar. Si una aerolínea está pensando en vender aviones, por ejemplo, debería utilizar entonces en su contabilidad el valor razonable, pero si es que ni siquiera se le pasara por la cabeza vender aviones, deberían mantenerse utilizando costo histórico. ¿Funcionaría así o en realidad la aerolínea siempre es con valor razonable? O te diría lo contrario, no se me ocurre, no tengo un ejemplo de una aerolínea que ocupe el valor razonable de sus aviones, porque la aerolínea nunca está pensando en vender sus aviones. Inclusive ahora, porque uno dice, oye, como soy LATAM Airlines y nadie se sube a mis aviones o no se sube la gente que necesito para que el vuelo sea económicamente rentable y gane algo, entonces debería vender los aviones. ¿A quién? Si todas las aerolíneas están en las mismas, nadie quiere comprar aviones ahora. Entonces, el costo no va, porque llamo un tasador de aviones, pero voy a gastar más plata en algo que es inútil. Tus pasajes no van a subir aunque tu avión valga el doble. ¿Entiendes? Van a seguir bajando o se van a mantener a los precios muy, muy bajos que hay ahora. ¿Se entiende? Entonces, como que no es relevante para ti eso. Y además que las aerolíneas, y lo vamos a ver mucho más claro como en unas 6 semanas, en leasing, arriendan la mayor parte de sus aviones. Entonces, una parte muy pequeña, digamos, o la menor parte de sus aviones son aviones propios. El resto se lo están arrendando a una compañía especializada, perdón, en eso. General Electric Capital, 1.300 aviones. O sea, de los tenedores de aviones en el mundo, el tercer mayor tenedor es Delta Airlines. El primero y el segundo solamente se dedican a arrendarlo. Entonces son empresas de inversión que se dedican a arrendar los aviones. ¿Se entiende? Entonces no Sí. deberían revaluar sus aviones la aerolínea. Profesor, el método de los controles de lectura no es que yo me vaya a sacar rojos, es que si por más, o sea, en alguna de las alternativas, si es que yo la chunté, se me van sumando décimas. Claro. Perfecto. Gracias. ¿Qué otras dudas? Profesor, yo tengo una pregunta. Nosotros tenemos que Ya. ser capaces para el control de poder sacar el valor razonable y el costo No, histórico de cierta acción o algo. no. Solo lo que salga en la lectura. Diría Ok. que casi nunca cálculo. Probablemente en el control de matemáticas financieras, dado que el nombre es matemática, deberían hacer ciertos cálculos. Pero si no son cosas o que salen explícitamente en la lectura, o más probablemente es una aplicación práctica de un concepto de la lectura. Porque obviamente las menos o ninguna cosa son cosas que ustedes podrían poner, buscar y copiar de la lectura, dado que tienen la lectura al frente en el control. ¿Sí? Que al final ¿cómo se va actualizando el costo histórico? Como que todavía no Con la entiendo. depreciación. Depreciación, ¿no? Como que yo lo compré en algo y nunca más lo revalúo. Y se va depreciando y eventualmente y se rompió una parte, entonces lo que se rompió valía tanto, deterioro. Y como que, pero solo baja. En cambio, que el valor razonable sube y baja. Ya, ¿Entiendes? perfecto. Gracias. No entiendo como el motivo de tanta discusión entre el costo histórico y el valor razonable, porque al final siempre se va a ver como lo que sea más conveniente para lo que uno quiera hacer, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el motivo de si es que uno debería ser estrictamente utilizado versus a que otro debería ser estrictamente utilizado cuando en realidad solamente depende de la decisión que quiero tomar? Porque al final, si es que yo compro algo y el valor razonable en algún momento baja más allá, el costo va a seguir siendo el mismo y en ese caso se va a deteriorar. Sí, claro. En teoría. O sea, ojalá todos pensaran tan bien, pues, pero el problema es las corredoras de bolsa hacen mucho esto. Tú tienes acciones, entonces en unas te fue bien, en otras te fue mal. En las que subieron de valor, las mantengo al valor razonable. Entonces gané plata, porque las compré en 1.000 y ahora valen 2.000, me gané 1.000 por cada una. En las que te fue mal,
Entonces, que ahora valen 600, las mantengo al costo, porque así no tengo que revalorizarla y no muestro las pérdidas. Y eso es, no sabría decir si fraudulento. O sea, la normativa dice que en un principio tú digas, oye, ¿por qué las mantiene al costo? Tengo que diseñar una política. Si eso es inconsistente, los accionistas te la van a tirar por la cabeza y van a perder el puesto en el fondo. Pero eventualmente tiene esa subjetividad, pues entonces podría ser al menos éticamente cuestionable que cuando ganas plata revalúan las cosas, pero cuando pierdes plata no lo revalúo. Inclusive no es solamente eso, los dos podrían mantenerse al valor razonable, pero tú no calculas eso todos los días. En el fondo yo no voy a llamar a un tasador de la casa todos los días. Entonces, cuando vas ganando lo llamas con más frecuencia, trimestralmente. Cuando vas perdiendo lo llamas con menos frecuencia, una vez al año. Entonces, en el fondo, esto del valor razonable del costo histórico se utiliza más que nada para las acciones en ese caso. O sea, podría ocuparse para otras clases de activos. Me parece que la acción es como mucho más rápido lo que sube y baja, pero podría ocurrir para las propiedades. Para las propiedades funciona. Para las maquinarias también podría utilizarse, para las marcas, para las concesiones, por ejemplo. Las patentes de invención, de innovación, los logotipos también podrían revaluarse perfectamente. O sea, por eso que después vamos a entrar en el detalle de cada uno, pero por ejemplo yo te digo, oye, tu marca valía X el año pasado, tú eras cerveza Corona, vale menos después del coronavirus, sí o sí. Ah, pero yo no revalúo la marca, no te conviene, pues mejor la revaluamos en 5 años. Bueno, por eso que la norma dice tiene que revaluarla al menos una vez al año, porque si no usted me dice que es el valor razonable, pero el valor razonable del 2019, no del 2021. ¿Entiendes? Como que cuando tú dices, oye, pero si ese era el valor razonable, sí, pero de hace 20 años eso ya no es un valor actualizado. Más allá del concepto del valor razonable y el costo, uno dice que es el costo se va actualizando con la depreciación y con el deterioro, sea lo que sea el deterioro. El valor razonable se va actualizando permanentemente de acuerdo a los factores, digamos, económicos. Si la gente quiere más el producto, si no lo quiere más, si en realidad el sector vale más en la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno está como actualizado, el otro está menos actualizado, no diría desactualizado, porque podría pasar perfectamente que tú digas, oye, el costo menos la depreciación que acumuló es justamente el valor razonable y no le pase nada a la silla, por ejemplo. ¿Entiendes? Por eso que yo diría que el presidente del ISB concluye algo así como que la discusión entre el costo y el valor razonable no es una cosa así tan extrema como debiera ser. Y nosotros terminamos la clase pasada diciendo eso. Oye, cuando yo voy y compro una silla en el home center, ese es el valor razonable, porque nadie me obligó a mí, los dos llegamos a un acuerdo con el home center, listo, y ese es mi costo. Así que en un principio son la misma cosa. ¿Se entiende? Así que sí soy partícipe de esa idea que quizás no es una discusión tan extrema como se ha hecho históricamente. ¿Se entiende? Y yo diría que menos en estos tiempos. O sea, les diría que si alguien tiene un papá, un tío, un familiar, así como que sea contador, debe odiar el valor razonable. Los contadores como antiguos odian el valor razonable porque la contabilidad siempre ha sido conservadora, el criterio de prudencia, puras cosas que no existen hoy en día. Que tengo un problema, es que en el fondo debería servir mucho más con intangibles en ese caso. Porque si yo me dedico a vender y tengo inventario y compro una silla y vendo sillas, compro la silla a 1.000 pesos, en mi fondo esos 1.000 pesos siempre van a ser mi costo. Entonces, si la silla después baja de precio, voy a terminar con un valor no recuperable, que está claro, porque lo tengo por debajo del costo. Y en ese caso sería el valor razonable y tendría un deterioro. Sí. Pero, al fin, el valor razonable siempre va a servir para eso más que para no, pero podría subir de valor. Con intangibles, sí, pero en ese caso sería el precio de venta. Sí, claro, es que por eso que el valor razonable es una parte de las cosas, por eso que para inventario nosotros teníamos la regla del curso anterior, del costo o el valor realizable neto, el menor entre ambos. Y el valor realizable neto no es el valor razonable, el valor razonable menos lo que me cueste transportarla, pagar la comisión de venta, etcétera. Entonces, podría ser algo menos, y por eso que ahí sí la contabilidad es algo de prudente. Dice, si tú vas a perder plata, muéstrame al tiro las pérdidas. Si tú vas a ganar plata, espera que se devengue y ahí entonces muéstrame las ganancias, cuando entregues la silla, no antes. ¿Entiendes? ¿Qué otras dudas? Profesor,
Es que no entiendo qué va en en el otro resultado integral del periodo, que en el texto divide como los resultados del periodo con los ORI. No entiendo qué tiene que ir en el ORI que no pueda ir en los resultados. Digamos que ORI son cosas raras. Cosas muy raras, por eso nosotros vamos a mostrar estos resultados. Oye, es lógico que tú pagues intereses, es lógico que quizás tú fuiste a pedir un préstamo al extranjero en dólares, pues entonces si tú recibes ingresos en pesos y sube el dólar o baja el dólar, debo más o debo menos plata y eso se llama diferencias de cambio, etcétera. Pero podrían haber otras cosas distintas. Por ejemplo, tú podrías ser, decíamos, Mall Plaza. Tiene operaciones en Chile, en Perú y en Colombia. Y entonces a mí me deben plata en Colombia en soles peruanos, perdón, en Colombia en pesos colombianos y en Perú en nuevos soles peruanos. Y entonces tú dices, cuando yo voy a juntar todos los estados financieros para presentar toda la operación, al convertir estas partidas se generó una diferencia en el tiempo, una cosa bien rara ya, eso iría a otros resultados integrales. O tú podrías decir esto, mira, pedí un préstamo en dólares para importar algo por AliExpress. Va a llegar en 3 meses. Entonces yo voy a tener que pagar dólares estadounidenses. ¿Cuánto vale el dólar ahora? ¿Cuánto? Se- Muy poco. 700 algo, ¿no? Ya. 730, hagámoslo para que quede el número cerrado, 730. ¿Eso es bajo o alto? Está Sí, abajo. porque el máximo el año pasado fue 860. Pero alguien podría decir, pero es menos que los 700 que valió lo más bajo en principios de enero. Entonces uno diría, mira, me convendría fijar el tipo de cambio. Entonces tú dices, oye, llamo al banco y eso es lo que es un derivado financiero que yo le puse como una nota abajo del discurso. Dije, mira, banco, en 3 meses asegúrame un precio del dólar, ya 7.50, digamos. Y tú dices, sí, es mejor a que vuelva a subir hasta 8.60 y tenga que pagar 860 millones de pesos en vez de 750. Ya, cuando pasen los 3 meses, el precio no va a ser 7.50. Si el precio es 700, por ejemplo, y tú pagaste 750, ¿cuánta plata perdiste? Bueno, sin prima. Vale cero la prima, digamos. Si tú lo compraste por 7.50 y el valor de mercado era de 700, ¿cuánto perdí? 50 50. millones. Por el contrario, si subió a 820 y tú lo pudiste comprar a 750, te ganaste 70. Entonces eso produce que esa ganancia o pérdida sea una cosa que tú no quieres que vaya a resultados, porque tú trataste de asegurarte que fuera 750 para que no suba ni baje, pero eventualmente ganaste y perdiste. No todas las empresas hacen eso y entonces esa diferencia que se va a producir cuando tú ocupas una cobertura financiera va a otro resultado integral. O eventualmente, en el extraño caso que las empresas revalúen sus activos, por ejemplo, nosotros decíamos Metrogal la clase anterior, si las cañerías tú las estás revaluando persistentemente y suben de valor, eso iría a dar a otros resultados integrales. Pero son cosas bien raras, no le pasan a las empresas comunes. Por eso que se habla de otros resultados integrales. Y nosotros en este curso y en los siguientes nos vamos a concentrar súper poco en eso. Es más bien un efecto contable. Va directo al patrimonio, pero es porque son cosas que suben o bajan el patrimonio, pero tú no quieres que... Primero, no hay flujos de caja, entonces es solamente un efecto de vengado en el fondo. Y segundo, tú no quieres que te ensucien la utilidad del ejercicio. Como que tú lo hiciste súper bien, pero al convertir los estados financieros te fue mal. Entonces eso, te fue mal. No, es que tengo que dar explicaciones, no tiene sentido. ¿Entiendes? Esos son los otros resultados integrales. ¿Sí? ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? Listo. Entonces, Que yo siento que es tan teórico esto que al final perdón, tendríamos que José, verlo no. con un ejercicio como para empezar a comprenderlo más, ¿o no? No es que una parte más introductoria, después con propiedades, plantas de equipo, que es el tema hoy día vamos a entrar más en los ejercicios. Pero en el Ya, momento es perfecto. casi que recuerden ciertas cosas y que tengan más o menos en mente la discusión entre el costo y el valor razonable. Ok, gracias. Entonces, miren, estados financieros de Enel.
generación de electricidad en la mayor parte de Santiago. Entonces, lo que nosotros decíamos es que la información financiera debería tener ciertas características que te apoyen a mejorar la toma de decisiones. Pedir préstamos, pagar dividendos, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, fíjense que este estado financiero, de hecho voy a subir un poquito más, está hecho por naturaleza. Lo que uno típicamente ve en contabilidad 1, introducción a la contabilidad, es los estados de resultados por función. Tú agrupas los costos y gastos y los ingresos por dónde se produjeron. En cambio, por naturaleza, tú lo agrupas por el ítem de ingresos y gastos. Entonces, fíjense, tengo ingresos de actividades ordinarias, lo que ocurra regularmente. Y entonces ahí voy a tener 1,6 billones de pesos. Otros ingresos, cualquier cosa, donaciones, publicidad, otra cosa que no es lo que ocurre regularmente con venta de electricidad, que es tu negocio, 35.000 millones. Y eso te da todos los ingresos del negocio, operacionales. Si tú vendiste maquinaria, otras cosas más extrañas, no es parte de tu negocio o de tu operación. Y después entonces les voy quitando los ítems, por ejemplo, menos las materias primas y los consumibles. Entonces todo lo que necesité para generar electricidad, listo. Margen de contribución. Después, otros trabajos realizados por la entidad. Entonces yo hice reparaciones, mantenimiento, etc. Gastos de beneficio a los empleados, gastos por depreciación, deterioro, otros gastos, y ahí te va a dar la utilidad operacional. No es lo mismo que uno ocupa en el curso anterior, que dice ingresos menos costo de venta del margen bruto, menos los gastos de administración y ventas, me da la utilidad operacional o resultado de explotación. ¿Se entiende? Entonces, en este caso está utilizado de esa forma porque en él le parece que presentado de esta forma el estado de resultados es más claro para su inversionista. Por una razón, porque yo presto el servicio. Entonces, como tú prestas el servicio, dónde dejo de producir y dónde entra el área administrativa es mucho más complejo de ver. Entonces, las empresas de servicio tienden a presentar los estados de resultados por naturaleza. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que podrían ser otras empresas, pero en general las empresas que fabrican no quieren hacer eso. Porque fíjense que la diferencia entre una empresa de servicio y una que produce, ¿cuál es? ¿Los costos? Eso, que una tiene inventario y otra no. Fíjense que tú podrías producir y nunca vender, y entonces producir va a dar lugar al inventario. Entonces lo que tú vas a decir es que tengo ciertos costos que están en el área productiva que están asociados al inventario y quedan en un activo. Y eso es claro, oye, salieron los productos de la fábrica y aunque no los venda, sé dónde está el costo. Cuando tú tienes una empresa de servicios, tienes una clínica, tú haces una operación, doy de alta al paciente, ¿hasta ahí llega el área productiva o le debo algo más al cliente? Si el paciente está dado de alta, ¿ahí se acaba el servicio? No. No. Podría haber controles a futuro, podría tener garantía, podría ser mucho más distinto si una operación de apendicitis, por ejemplo, hacía un bypass o un infarto, no sé, cualquier cosa más compleja. Entonces tú eventualmente te es súper difícil estandarizar esto, pero tú dices, oye, si yo soy CCU, cualquier cerveza que salga de la planta ya está lista. No tengo mucho más que hacer después de eso. Entonces está claro físicamente dónde está tu área productiva y que fuera de eso son todas áreas no productivas. Administración, postventa, investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eventualmente algunas empresas le acomodan el formato, que son las más por función, el que más utilizamos y que más vamos a utilizar en este curso. Ingreso menos los costos de la venta, que es el número de unidades que vendí por el costo unitario, y margen bruto. A eso le quito los gastos de administración y venta y llego a este. A otras empresas como Enel o como FASA, que vamos a mostrar ahora, le conviene mostrarlo de esta forma, porque dice, mira, ¿cuántos fueron materias primas? Si se ocupó en producción o fuera de producción, me da lo mismo. ¿Cuántos fueron sueldos, gastos por beneficio de los empleados?
Da lo mismo si es alguien que está haciendo la mantención, si va a contar si consumiste o no consumiste la electricidad o está metido en la hidroeléctrica. Son sueldos. De esta forma parece presentar la información de mayor calidad y quizás con muchas de las características que mostrábamos, comparabilidad, relevancia, representación fiel de los resultados de la compañía. Ofrecen servicio y producto. Ujú, Las compañías telefónicas, por ejemplo, que tienen cierto inventario, pero a la vez ofrecen un servicio. ujú. ¿Qué procede con eso? ¿Utilizan más este o utilizan los que son por función? O sea, podría ser, pues mira. Entel, por ejemplo, ocupa por naturaleza. Fíjense. Entel. Fíjense. Entonces, ingreso de actividad ordinaria, otro ingreso, gasto por depreciación, pérdida por deterioro, otros gastos, otras ganancias, y después te va a dar la utilidad operacional, por naturaleza. No tiene ingresos y costos de actividades, pero podría ser otra empresa mixta del tipo... Starbucks. Entonces, tengo que encontrarlo. Fíjense. Revenue, ingresos, digamos, costos de los productos y distribución, gastos de apertura de tienda, otros gastos operativos, depreciación, lo presenta por naturaleza también. Pero no diría que hay un estándar. Depende de una evaluación que hace la compañía y dice, oye, este funciona mejor para nosotros. O sea, porque por ejemplo en el próximo curso de Conta 3, hay uno dice, oye, ¿por qué no me presentan el margen directo mejor o el margen por segmento o el margen primo? No sé, a mí me toca harto ver empresas automotrices y presentan otra cosa, algo que llaman margen 1, margen 2, margen 3, porque tienen incentivos por volumen asociados a marcas, tienen descuento, unas cosas bien raras, solo les funciona a ellos. Entonces, para efecto interno, la empresa puede hacer lo que quiera, pero para externo o está por naturaleza o está por función. Entonces, y en general yo diría que las empresas además dicen, oye, ¿qué hace la competencia? Entonces, si yo fuera Colbún, es probable que haga lo mismo que en él, pues como que no voy a presentar una cosa distinta, alguien va a salir mal de eso. ¿Entiendes? Acá. Entonces, fíjense además que después de resultado de explotación o utilidad operacional, que es lo más importante en el fondo del negocio puro, te dice otras cosas, mira. Otras ganancias, por ejemplo, tú vendiste maquinaria, me gané 113.000 millones ahí. Intereses, ingresos, 5.000. Gastos por intereses, me gasté 50.000. Tengo otros negocios y participo en utilidades o en pérdida, en este caso, por 2.700 millones. Diferencias de cambio. Tú eres una empresa tan grande como en él que va a buscar plata al extranjero y emite un bono y nosotros vamos a llegar lo que es un bono, pero pensemos que es un préstamo. Entonces en Estados Unidos levanto 1.000 millones de dólares. Entonces hace 5 años te debía los 1.000 millones, eran 650.000 millones de pesos chilenos. Pero ahora te debo 730.000 millones, entonces perdí 80.000 porque subió el pasivo y el activo no ha cambiado. Entonces sí o sí el patrimonio es más bajo. Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Perdón, de nuevo, eso. ¿Y si eso es solamente por el cambio de la divisa o es también con el tema del spread lo que da en el bono? Como O sea, como los intereses adicionales que paga el bono, no. Como si- Los intereses van a ir justamente en la línea que dice costos No, financieros. pero ahí mismo se varía, cuando varía la tasa del bono, cuando sube y baja el valor del bono mismo.
No, si sube o baja el valor del bono, es una buena pregunta para la parte de bonos, pero eso no iría a los estados no iría a este estado financiero, porque en el fondo en él debe lo mismo. Si ahora el bono vale 1.300 millones de dólares o vale 700 millones de dólares, en él le da lo mismo porque ve 0 pesos. Para el que lo compró es mucho más complejo. Lleguemos a bonos porque es imposible explicarlo bien ahora. ¿Sí? Entonces, los intereses directamente van a ir al costo financiero, pero el que suba o baje el pasivo que está denominado en otra moneda, por eso se llama diferencia de cambio, entonces le juega a favor o en contra, pues depende. Por eso fíjense que aquí está en positivo porque le jugó a favor estos años, pero le jugó súper en contra hace 3 años. Entonces, puede ser que a veces sea un ingreso y a veces sea un gasto, depende de lo que pase con el euro, con la libra esterlina, con los dólares estadounidenses o con la moneda en la que se endeude la empresa. También además puede ser que tenga un pasivo en eso, pero tú tienes una empresa que tiene unas cuentas por cobrar en soles peruanos o en reales brasileños y esa sube o baja, lo que suceda en el neto va a aparecer en esa línea. ¿Sí? Y eventualmente, y esto solo ocurre en Chile, si tú tienes préstamo en UF, que es súper típico, resultado por unidades de reajuste. Entonces, si sube la UF gano, si baja la UF pierdo. Pues si tus cuentas por cobrar están en UF, que es típicamente más la electricidad industrial que le entrega a la empresa, entonces podría ganar. Pues si en verdad tus pasivos crecen, entonces podría perder. ¿Se entiende? Pero todo eso no es parte de tu negocio de distribuir o generar y distribuir electricidad, pues entonces eso hace la diferencia. Y ahí te queda la utilidad antes de impuestos, lo que pagué en impuestos, y fíjense que después dice ganancia procedente de operaciones continuadas. Y entonces después dice operaciones descontinuadas, sale 0, pero acá sí hay 79.000 millones. Y acá hay 411.000 millones. Entonces ahí sí hay una diferencia entre que tú tienes un negocio que continúa en el tiempo y uno que no continúa en el tiempo. La pregunta obvia aquí es ¿qué es una operación descontinuada? Es que tú abandones o ya no tengas un segmento de negocio. No es que yo vendí una silla, es que tú operabas, por ejemplo, LATAM Airlines en Argentina y ya no opero más en Argentina. Entonces fíjense que si tú estás viendo aquí en los estados financieros 2020 de LATAM Airlines y digo, y Argentina ya no es más negocio mío, ¿cuánto espero ganar o perder en Argentina el próximo año? El 2021. Nada, listo. Por eso lo separo, porque tú podrías haber dicho, mira, gané 100, pero por abandonar este negocio y deshacerme el cacho pagué 200. Entonces en el neto perdí 100, pero si el próximo año yo gano 80, no sé, porque está mezclado todo con Argentina. Sería súper importante separar para ver que ese resultado nunca más en la vida se va a repetir. ¿Entiendes? Porque abandoné el negocio, es imposible que me genere, lo vendí. Y fíjense que ahí de fondo hay 2 razones. ¿Por qué razón vendería un negocio? Ya porque está perdiendo mucha plata, ¿cierto? Esa es una razón. ¿Y qué otra razón? Perdón. Eso, porque le dieron un muy buen precio. Entonces, no es que siempre la empresa que vende el negocio vaya a perder plata. Cristalería Chile, cuando vendió Megavisión al grupo Betia, lo transformó en Mega, generó mucha plata porque tú eras una empresa que hace envase que tenía que ver con un canal de televisión. Normalmente se habla de los activos prescindibles. Entonces tú dices, oye, no es mi core business, me voy a cambiar, ya está bien. Alguien fue, te ofreció mucha plata y te lo pagó bien, te generó utilidad. Pero yo no podría esperar que todos los años se genere esa utilidad porque ya no tengo ese negocio completo. ¿Entiendes? Entonces, para eso crean esas operaciones descontinuadas. ¿Sí? Entonces, miren. Por ejemplo, acá. Farmacia Ahumada. Farmacia Ahumada también presenta el estado de resultados por naturaleza. Entonces dice, ingreso de actividad ordinaria, otro ingreso, materias primas, gastos por beneficio, gastos por depreciación, otros gastos por naturaleza y ahí te va a dar la utilidad operacional. Ahí debería haber una raya, ¿sí? Y después todos los otros ítems. Entonces fíjense que a Farmacia Ahumada, siendo una empresa retail, si quieren, que compra y vende, le parece que es más evidente o que es mejor para la toma de decisiones presentar la información financiera de esa forma.
Entonces, fíjense. Ahí voy a achicarlo un poquito. Ahí para que se vea. No se alcanza. Ahí. Fíjense, acá tenemos 2014 a la derecha, 2015 a la izquierda. Entonces la empresa gana 3.100 millones el 2014, 2.250 millones el 2015. Ese año la farmacia estaba coludida. Ojo, por eso no escogimos los años al azar. Está coludida. ¿Eso es mucha plata o poca plata? Es mucha rentabilidad en un lapso de tiempo. Depende de qué. Encuentro que es poca plata. Ah, ya. ¿Ven? Comparación Idea de a- la comparabilidad. O sea, el 2015 fue un mal año comparado con el anterior. Ya. Buena idea. ¿Comparado con qué cosa? Miren, lo que podríamos decir es, por ejemplo, esto. Este es 2015, este es 2014. Entonces, algo que uno sigue normalmente es el margen neto. Entonces, el margen neto, digamos, la utilidad neta partido por los ingresos nomás. Nada distinto de eso. Ingresos por venta. ¿Ya? Entonces, un año me gané 3.000. Perdón, volvemos al PDF. Un año me gané 3.000. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto? Está muy chico. 228.000. Entonces hagamos números gruesos. Me gané 3.000 de los 200.000, me gané porcentualmente el 1,5. El otro año, perdón, de nuevo el PDF, me gané 2.200 millones de 250.000. Número grueso, me gané el 1%. Eso es un buen o mal negocio. ¿Puedes repetirlo, por favor? El 2015 me gané un 1,5%, el 2016 me gané, perdón, el 2014 me gané un 1,5%, el 2015 me gané un 1%. ¿Eso es un buen o mal negocio? Bueno, no sé, ¿ustedes esperarían todo un año por un 1% de rentabilidad? Menos de, o sea, yo sé que están mugrosos los depósitos a plazos, pero no sé si rentan. Sí, claro, pues, pero yo tomo un depósito a plazo y duermo tranquilo, porque si el banco quiebra, el Estado me va a resarcir todos los fondos. Si tú tienes una farmacia, no duermes tranquilo, porque la pueden alunizar, te van a escupir, la van a quemar en el estallido social, etc. No es lo mismo. Y es una industria sensible además, por eso colusión en una cosa que quizás los medicamentos para el abuelito, etcétera, es súper complejo, es sensible. Entonces, si uno dice, oye, ganó 3.000 millones, no, ¿cómo pueden ganar 3.000 millones? 3.000 millones es una mugre. Fíjense, ¿dónde se van los ingresos de la farmacia? Fíjense, lo voy a ampliar ahora para que... ¿Quién se lleva los ingresos de la farmacia? Materias primas. Entonces, ¿quién es el que corta la tajada más grande de esa torta? ¿Quiénes son los proveedores? Los laboratorios. Los laboratorios. El que tiene el margen gigantesco es el laboratorio, entonces yo podría presionar a la farmacia y decir, bajen los precios. ¿En cuánto van a bajar? En 1,5. No tiene impacto. Si el laboratorio, Pfizer, por ejemplo, que algunos años ha tenido 40% de margen neto, uno dice, oye, si yo le digo que se baje 25% y gane 15%, que parece decente por todos los años que hizo investigación y desarrollo, etcétera, un 25% más barato en los medicamentos sí es significativo. No es bajarle un 1,5% y quedamos en las mismas. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que si uno mira decisión de negocio, la farmacia cada vez dedica menos metros cuadrados de la farmacia a medicamentos. ¿Y a qué se dedican más? ¿A qué? Crema. ¿Se entiende? Pañales, chocolate, energética, suplementos deportivos, porque es más rentable.
Entonces, y aparte, si yo le pongo que las proteínas valen 100 lucas, nadie te va a ir a quemar la farmacia, pero si pongo que una cosa para los que tengan, no sé, hipertensión, 100 lucas, me van a quemar la farmacia. Tiene lógica comercial, entonces tú achicas el espacio de la farmacia a medicamentos, porque aquí el que está pegando como el manotazo grande es el laboratorio, y así me ahorro problemas y me dedico a otras cosas más rentables. ¿Entiendes? Entonces quizás si uno le puede disparar a la farmacia y van a bajar los medicamentos, pero podría, y esto es coludido, pues imagínense que no coludido ganan menos todavía, si es que ganan. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, oye, si yo le disparo a los laboratorios, capaz que eso sí produzca un efecto mucho más real en la economía. ¿Se entiende? Ripley, mire. Profesor, ¿puede volver? No vi el número de los laboratorios, estoy viéndolo acá. Vuelvo. No sé dónde lo dije. El que dice materias, ¿podemos ver ese de allá o no? ¿Murió el mouse? Ahí. El que dice materias primas y consumibles, que en el fondo de los 228.000 millones que vendí en 2014 se lleva algo así como el 85%, o de los 250 se lleva 186, que será como un 70 y tantos %. Entonces en el fondo el margen bruto que le queda a la farmacia es 15%, 20%, una mugre, pues le queda menos que al supermercado. Entiendo. ¿Mm? Y de nuevo, fíjense que el riesgo de que te lo incendien, de pagar los arriendos, etcétera, no se lo lleva el laboratorio, se lo lleva la farmacia. ¿Sí? Ripley, miren, Ripley 2015. Fíjense que dentro de los activos corrientes, que nosotros hablábamos de los activos de corto plazo, tiene una categoría especial Ripley, o bueno, las empresas podrían tener una categoría especial que dice activos no corrientes para su disposición clasificados como mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas. O sea, primero dice que es un activo no corriente, pero está incluido dentro del activo corriente. Entonces, una cosa bien extraña. Entonces, lo que uno dice fundamentalmente es, quizás tú tenías un activo de largo plazo y ese activo de largo plazo se convirtió en un activo de corto plazo. Por una razón esencial, porque tú pensaste que te iba a ir bien, en este caso en particular en Colombia. Entonces tú montaste una tienda, metiste máquinas, vendiste a créditos, tienes inventario, etcétera, y de repente te diste cuenta que era mal negocio. Entonces tú compraste una tienda, no es un activo que te vaya a durar 6 meses, un activo que esperas 20 años, 30 años, etcétera, pero cuando te diste cuenta que era mal negocio, estás decidido a venderlo. Y entonces en ese momento un activo que era no corriente de largo plazo pasa a ser momentáneamente como corriente. ¿Entiendes? Entonces, como me estoy desprendiendo de lo que decíamos un negocio completo, entonces vamos a colocar que también hay pasivos asociados a eso. Pues misma categoría, pasivos no corrientes, corrientes. Entonces, si uno va al estado de resultados, fíjense en esto. A la derecha tenemos 2014, a la izquierda tenemos 2015. 2014, Ripley de las operaciones continuadas ganaba 59, de las discontinuadas, que era su operación en Colombia, perdía 14 y en el neto le quedan más o menos 45. El 2015 tenía 45.000 millones que ganaba en todas las otras operaciones, digamos Perú y Chile. Perdía 90.000 millones en Colombia y entonces en total perdía 45.000 millones Ripley completo. Entonces, la pregunta esencial aquí es decir lo siguiente. Oye, si Ripley el siguiente año, el 2016, gana 20.000 millones, ¿eso es bueno o eso es malo?
¿Por qué? ¿Sí? ¿Alguien piensa que no es tan bueno? ¿De qué? Ah, entonces ya empiezo a descremar el resultado. ¿Podemos volver al PDF? Entonces, lo que nosotros decimos es esto. Si yo proyecto esto en número y no hago nada distinto, ¿cuánto es lo que debería perder en Colombia el 2016? 0. Entonces, como mínimo debería ganar ¿cuánto? No, el 20.000 millones no existe. Si yo solo proyecto, ustedes son los gerentes y están parados al final del 2015 y dicen cuánto vamos a ganar el próximo año. ¿Qué cifra me darían? 45, porque dirían, oye, hagamos todo igual, me gano 45, aquí es 0 porque ya liquidé el negocio, no existe, no se va a repetir, te quedan 45.000 positivos. Final del 2016 dicen, oye, ganamos 20. ¿Cómo fue el 2016? Malo, un asco si dijiste que ganabas 45 y ganaste solo 20. ¿Se entiende? Entonces, por eso que te serviría clasificar de una forma distinta esas operaciones descontinuadas, porque realmente no es algo que se vaya a repetir en el tiempo. Entonces, cuando una de las cosas que nosotros dijimos era hacer proyecciones o estimaciones del futuro, bueno, que te clasifiquen ciertos negocios grandes, un segmento geográfico, una línea de producto, etcétera, que no se va a repetir más, es sumamente importante para tomar decisiones de negocio. ¿Entiendes? Entonces, que eso fue lo que le pasó a Ripley, lo que le pasó a la Polar y lo ven en la ayudantía, etcétera. Profe, Ujú. es que no entiendo cómo proyectamos que el 2016 puedan ser como cerca de los 45, como era igual en el Porque 2015. en operaciones descontinuadas en la proyección siempre debería ser 0, porque ya lo descontinuemos. En el fondo, si maté el negocio, ese negocio no me puede hacer ni ganar ni perder después de que me fui de ese país o abandoné esa línea de productos. ¿Se ¿Y ese entiende? negocio Entonces lo yo puedo abandoné en el proyectar los 2014? otros ítems, pero no ese, perdón. Ese negocio lo abandoné en el 2014. Ese negocio lo abandonó el principio del 2016, cuando entregó, este es el dato real, Ripley. El directorio lo decidió en enero del 2016, por lo tanto, cuando entregó los estados financieros del 2015, que ya sabían que iban a abandonar Colombia, entonces rehicieron los 2 años anteriores, para justamente clasificar ese ítem en operaciones descontinuadas. Ah, ya. Gracias. Profesor, tengo una pregunta. Ujú. Por ejemplo, Starbucks, que utiliza sistemas, o sea, aplicaciones en que la gente puede poner plata para comprar café y en base a la misma aplicación ellos compran el café. ¿Eso cómo se puede catalogar para Starbucks? Porque es básicamente un flujo de caja directo en que no tienen que pagar ningún impuesto y servirá como un banco, pero sin tener que liquidar la plata porque lo único que lo pueden cambiar es en café. Ingresos recibidos por anticipado, un pasivo. Cuando ellos te vendan el café, entonces te hacen una boleta y ahí cobro los impuestos, pues sobre el devengado. Mientras Claro, tanto, pero ellos te deben la plata. En el fondo es como comprar un pasaje con anticipación, no es que la aerolínea se haya ganado esa plata, sino que te la debe. Hasta que te entregue el pasaje no puede reconocer el ingreso. claro, pero en ese caso la plata que ellos reciben por adelantado, ellos básicamente tienen esa plata gratis de momento en flujo de caja directo que pueden utilizar para hacer inversiones, comprar Ujú, tiendas. ujú. ¿Cierto? Por eso que el flujo de caja es distinto a la utilidad. De hecho, por ejemplo, eso es súper importante para las inmobiliarias. Tú compras en blanco o en verde, entonces antes que te entreguen el edificio, tú ya le pagaste a la constructora. Puede ser que la empresa constructora construya el edificio solo con tu plata y además obtenga su margen antes de que te haya entregado cualquier cosa, porque te vendieron más del 70% de las unidades, por ejemplo. Entonces, sí es cierto, su flujo de caja es distinto a la utilidad. Es un concepto sumamente importante de este curso. Podrían nunca aparecerse siquiera. Una pregunta, y aunque sea un pasivo, ¿pueden hacer uso de la plata? Sí, obvio. Sí, obvio. Ya. O sea, piensa en todas las empresas que trabajan por lo que se llama órdenes de trabajo. Como que tú dices, oye, quiero que me hagan un mueble. Yo quiero que me vengan a instalar las cortinas roller, etcétera. Ya siempre hay que pagar un anticipo para sellar el negocio. Ya, pues la empresa tiene eso
desde antes, pero no puede reconocer el ingreso antes de que haya puesto las cortinas. ¿Se entiende? Entonces, pero sí una práctica comercial pedir por anticipado, en especial en los servicios. Nosotros en la consultora, 50% a la contratación de la consultoría, 50% a la entrega o la presentación del informe. Entonces, pero yo puedo hacer lo que quiera con eso y nosotros pagamos normalmente sueldos mientras la asesoría dura 2, 3, 4 meses y eventualmente después lo reconozco como ingreso cuando se haya acabado eso en el fondo. Pero profesor, básicamente la duda que tenía era que debido a que la persona cuando pone la plata en la aplicación no puede recibirla de vuelta, básicamente no la puede liquidar de vuelta, convertirla a pesos chilenos o dólares, lo que sea, esa plata se tiene que considerar directamente como un ingreso porque en caso que, por ejemplo, quebrara Starbucks, de todas formas esa plata que recibe con las aplicaciones no se movería, simplemente No, te quedaría la ahí. devuelven. Te la devuelven, ojo. Por ejemplo, mira, LATAM Airlines cuando se acogió al capítulo 11, que es la reestructuración financiera, un paso antes de quebrar, tenía lista de acreedores. El tercer mayor acreedor era el Banco Santander, que lo demandaba por 500 millones de dólares que le debía en millas LATAM Pass, que le había prometido a los tenedores de tarjeta del Santander. Y listo, le tiene que cumplir. Y si después dice, oye, no tengo aviones o no tengo Starbucks para entregarte el café, no sé, vos tiene que dármelo en Juan Valdez o reembolsarme la plata. De hecho, LATAM Airlines, después uno de los pasivos más grandes era justamente los anticipos que tenía de los clientes que habían tomado los pasajes con anterioridad. No es un pasivo exigible porque obviamente no es una plata que te tengan que devolver, pero eventualmente si todos hiciéramos una demanda colectiva, entonces entra y te dice devuélveme toda la plata de los pasajes. Y podrían hacer exactamente lo mismo para el Starbucks. Así que ese anticipo siempre queda ahí. A ver. Sí, lo pueden mirar en los estados financieros de Starbucks y va a estar ahí el pasivo. Profesor, Ujú. ¿puede volver un minuto al estado de resultados de Ripley? Que le quiero hacer una pregunta. Ripley. Ahí, si lo puedo acercar un poquito, porque no se ve nada. Lo puedo acercar. Este es donde sale como un poco más abajo. Ahí sale ganancias, pérdidas de asociadas y negocios conjuntos, Ajá. que toda esa parte ahí que ganó 18, que le suma 18. ¿Eso qué quiere decir eso? Que al final ganó 18 en locales que no estaban en Chile. No No entiendo es eso, que no estén participación en en las Chile. ganancias, pérdidas. Lo más simple puede ser esto. Si alguien es de Viña, debiera ser más evidente. El Marín Arauco, por mucho tiempo fue un negocio conjunto entre el Parque Arauco, entre Ripley y Cencosud, un tercio de cada uno. Entonces, ¿quién es el dueño? Tres empresas. Ya, o sea, nadie. ¿Entiendes? Porque si alguien tuviera el 51% y los otros tienen el 49% o cualquier otra combinación, ya uno es el dueño y el otro son los minoritarios, pues, pero aquí todos compartían lo mismo. Entonces, dado que ninguno es el dueño, tú dices, oye, ¿cuánto ganó el Marín Arauco? 54, ya 18 para cada uno. Pero no lo puedo incluir dentro de los estados financieros de Ripley porque no es de Ripley, pero tampoco lo hace Cencosud y tampoco lo hace el Parque Arauco. ¿Entiendes? Como que cada uno participa un tercio en el negocio, entonces no incluyo todo el activo y los pasivos, sino que digo yo tengo las acciones de Marina Arauco S.A. y las acciones valen 200.000 millones, listo. ¿Y cuánto ganamos este año? 54, entonces a ti te toca 18, 18 y 18. Y cada una de las empresas en sus estados financieros va a incluir esa línea. Participación en las utilidades de las asociadas o las que estén en negocios conjuntos, que en el fondo... Ahí que incluyo todas las empresas en las que yo tenga más del 20% de las acciones, menos del 50% de las acciones. Si tengo más del 50%, el negocio es mío, así que meto todo en mi balance. Si tengo menos del 20%, no soy nadie, ni siquiera tengo influencia significativa, entonces no meto las utilidades. Perfecto. Y otra pregunta, el tema que usted hablaba de Colombia cuando hizo el reajuste, ¿en qué parte se ve eso? No entendí muy bien un poco. En operaciones descontinuadas.
O sea, Ya. si alguien después, yo aquí en el curso solamente está este extracto, pero si alguien después quiere buscar los estados financieros y leer la nota 36, hay una explicación de varias páginas de qué decidió el directorio y cómo perdieron eso, o cómo reescribieron los estados financieros hacia atrás. Dijeron, perdí 14.000 millones y acá perdí 90.000 millones. Porque fíjense que el 2014 no era un negocio descontinuado, ahí yo no sabía que me iba a retirar, pero cuando ya sé, entonces digo, mira, ya no proyecten más estos datos porque no da. ¿Se entiende? Pero al final del 2015, con los reajustes de las operaciones discontinuadas, la empresa terminó perdiendo plata. 45. No, ¿Cómo claro, subió pues eso es, tanto de pues. 14 a 90? Eso es lo que no Eso, entiendo. tal cual, pues. O sea, De una- si yo miro solamente el último número, la empresa es horrible, pues pierde 45.000 millones. Pero si alguien dice, oye, tuvimos un problema, que ya nos deshicimos del problema y ya nunca más se va a repetir, entonces el negocio quizás no es tan malo, gané 45.000 millones. Perfecto, ya entendí. Gracias. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo relacionamos esto con todo lo que es el costo y el valor razonable? Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Es que ahora tiene más que ver con que ciertas partidas te gustaría ver la información desagregada. El costo y el valor razonable tienen más que ver con el estado de situación financiera, con el balance. Lo que acabamos de mostrar tiene que ver más con el estado de resultados. Algunas otras cosas tienen que ver con el flujo de caja y lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Entonces, importante entender que tú podrías tener el valor razonable y tengo cierta calidad. Pues, si mi activo se transa en un mercado como las acciones, como los animales, en las ferias Tattersall, en Osorno, en Melipilla, etc., hay un precio de mercado y listo. Pero no es tan así. Tú tienes Fashion Spark, pero en realidad tus acciones no se transan en la bolsa, pero se parece a Tricot, se parece a ITE. Hoy le podría hacer un ajuste de alguna forma y se parece a un activo que es similar. No es igual, pero es similar. Ya tiene algo de subjetividad, pero todavía está basado en información pública, es observable. En cambio, después digo, no, mira, yo creo que cada tienda me va a generar tantos flujos de caja en el tiempo, etcétera. Entonces, eso va a ser una diferencia significativa en el que en el fondo no vamos a tener o no va a tener va a tener una influencia del gerente que proyecte eso en el fondo. Alguien va a tener que hacer supuestos y esos supuestos podrían ser significativos. ¿Me entiendes? Entonces, ahí uno podría decir, oye, mira, yo tengo ciertas cosas que tendrían que tener sentido y ahí nosotros nos vamos a quedar con la idea de que el precio de mercado, el valor de un activo similar o el valor en uso son las categorías del valor razonable. Y por esa razón, en el fondo, nosotros tendríamos que estar mirando ciertos indicadores como el margen, como la utilidad, etcétera. Creo que dejé la versión equivocada en webcurso. Voy a corregir las láminas. Debería seguir acá. Entonces uno debería decir, mira, oye, si yo quiero mirar la rentabilidad sobre el activo, lo que decíamos con Metrogao, la rentabilidad sobre el patrimonio, es uno de esos indicadores que justamente le importan mucho a los inversionistas. Y entonces eso nos debería llevar a que hay ciertas categorías y ahora partimos con propiedades, plantas y equipos de activos que podrían ser valorizados al costo, al valor razonable, etc. ¿Sí? Al final de cada lámina siempre tienen como un mapa conceptual que va a resumir ciertos términos y algunas preguntas de autoestudio para que después ya puedan decir, oye, tengo claro todo esto, check, puedo avanzar. ¿Sí? Entonces, hacia el final del próximo jueves deberíamos ser capaces de hacer ciertas cosas. Primero, ¿qué costos deben incluirse en el valor inicial de una propiedad, planta de equipo? ¿Por qué se genera la depreciación? Y eventualmente, ¿qué métodos existen? Vamos a ver los más comunes. Hay más métodos de depreciación. Entender qué hacen las reparaciones en una propiedad, planta de equipo, si son vitales o no vitales, o reparaciones mayores o mejoras, o son solamente mantenimientos. Y eventualmente entender la descomponentización, que la descomponentización podría ser que tú le repares con mayor frecuencia algún activo y entonces quizás tengo que reemplazar algunos componentes y por lo tanto debería separar los componentes de un activo. Entender
¿Por qué ocupar el costo o el valor razonable? Y ahí vamos a hablar de revaluación y eventualmente cuando se acabe el ciclo de tu propiedad planta de equipo, venderlo. ¿Por qué hacerlo así? Entonces, uno debería hacerse ciertas preguntas. Por ejemplo, tú eres una empresa eléctrica. ¿Debería revaluar una turbina súper específica, quizá hecha para una planta muy particular de la empresa, una hidroeléctrica o no? Depende de qué. No, Zuño. Yo creo que sí, porque es como el activo vital de la empresa, ¿no? Es como la parte principal. Ya, no pienso en venderla, pero ¿debo revaluarla? No, porque lo estoy No, porque se está ocupando. usando para producir otras cosas que se van a vender en el fondo. Pero fíjense, quizás más que esté en buen estado o en mal estado es que la use. Si yo la sigo usando, tú dices, podría igual revaluarla. Pero si está en mal estado o no, eso ya es subjetivo, porque solamente la revalúo cuando está en mal estado, no cuando está en buen estado. Deja esto al arbitrio de la gerencia. Eso es lo que no debería producir la contabilidad, porque si no eso se empieza a orillar más a estar cerca de fraudulento. Entonces tú dices esto, mira, hay que pensar más en el negocio. ¿Cuántas empresas, perdón, Y de repente no se puede como desvalorizar, o sea, sacar el costo, o sea, el valor respecto a la producción y cuánto baja el porcentaje, bajarlo al valor. Como si produce menos que antes, le bajo el valor que tenía respecto al porcentaje que bajó. probablemente eso es si se valorizara con el valor en uso, debiese pasar algo muy parecido a eso. Entonces, pero lo que hay que pensar particularmente en este caso es que tú dices, oye, mira, ¿cuántas empresas eléctricas necesito que haya en cada ciudad? En cualquier ciudad. Bueno, Santiago, no sé, pero podría ser en cualquier región. Una, ¿por qué una? No dos, una. ¿Por qué no dos? Bueno, es cierto, podrían haber por sectores, pero en un mismo sector necesito una, ¿por qué no dos? Es que yo no necesito que el precio sea el Sería un mismo. enredo, ¿no? Perdón, alguien habla desde la casa, Federico. Podría ser un enredo. Si tenemos dos compañías haciendo sus propias líneas, hay un enredo que haría todo más complicado. Eso, físicamente cablearían así, sería ridículamente el cableado. Segundo, como tendrían que invertir tanto, quizás ninguna lo lograría. Tercero, tú dices lo siguiente, si las dos empresas empiezan a competir, van a bajar los precios hasta el costo. Como tienen ingreso igual a costo, ¿cuánto ganan? Cero, ¿cuánto les queda para reinvertir? Las dos empresas van a quebrar en el largo plazo. Entonces, por eso que en general en el sector de servicios básicos, de utility, las empresas debieran ser un monopolio natural. Y entonces en ese caso tú dices, como es un monopolio natural, no hay competencia, te va a cobrar el precio monopólico si no la regulo, debo regularla. Entonces, por eso es lo que nosotros decíamos con Metrogal la clase anterior. La empresa debería ganar 5, 10, 15, 20, 3, lo que sea por ciento de rentabilidad al año, pero eso debería estar basado quizás sobre lo que la empresa tenga de valor ahora. Entonces, por eso que las empresas que más revalúan sus propiedades, planta de equipo, son justamente las empresas reguladas. Porque tú dices, oye, mira, es que yo construí esta central hidroeléctrica hace 20 años, etcétera, y yo estoy rentando el 10% sobre un valor de hace 20 años. Eso no dice si tú quieres abandonar el negocio, pues si tú dices, si no recibo lo justo ahora y mis accionistas están perdiendo, chao, abandono el negocio, y eso sería catastrófico porque nadie tendría electricidad. ¿Entiendes? Entonces, eventualmente, esas empresas son las que tienden a regular, a revaluar los activos dado que son reguladas. Por ejemplo, coronavirus. Ajá. Son las que tienden más a revaluar sus propiedades de planta de equipo. Literal. Porque ganan de acuerdo a cómo están valorizadas sus... No, porque como la ley les deja ganar un porcentaje de, digamos, de utilidad, para simplificarlo, sobre el valor de los activos, ellos tienen que actualizar el valor de los activos con mayor frecuencia. Sino que estaría ganando súper bien comparado con el valor del año 80, pero quizás eso no es nada hoy en día. ¿Se entiende? En otro aspecto, uno diría, mira,
como yo no moví los aviones o muchas industrias no pudieron producir durante la pandemia, no diría, oye, hay un deterioro importante. Sí, pues, pero como todos se fueron a la casa, ¿qué hubo menos en el mundo? Movilización, ¿y eso qué genera menos? Menos contaminación, pues. Entonces, fíjense que particularmente en las partes más industriales de China bajó mucho la contaminación. Entonces uno podría decir, oye, en algunos casos uno podría haber dicho que bajaron de valor. En otros casos uno podría decir esto no bajó de valor o de plano subió de valor. Entonces dependería del cómo yo voy a medir ese deterioro, que es alguna de las cosas que nosotros vamos a ver en esta clase. ¿Sí? Entonces, los activos de largo plazo que la empresa tiene regularmente son propiedades, planta y equipo que la empresa utiliza con regularidad, propiedades de inversión, lo que nosotros hablábamos de los malls, activos intangibles, patentes, pases de jugadores, marcas, etcétera, recursos naturales, por ejemplo, que tú tuvieras un yacimiento petrolero o tuvieras una mina de carbón, de oro, de cobre, de lo que sea, o inversiones de largo plazo en activos. Por ejemplo, que tú compraras bonos por 20 años o tú invirtieras en el 80% de las acciones de una empresa, entonces tú te vas a quedar muchos años amarrado a las acciones de esa empresa que serían instrumentos de renta variable. Normalmente para que exista una propiedad planta de equipo uno tiene que cumplir las 4 condiciones de un activo, que surja a raíz de hechos pasados, que yo lo pueda valorizar razonablemente, que tenga el control y que genere beneficios económicos futuros. Pero además, si estás pensando en una propiedad planta de equipo, necesito otras 2 condiciones. Una silla es una propiedad planta de equipo para la universidad. La silla la voy a ocupar por más o menos de un periodo. Por más de un periodo. Puede ser que se rompa al primer periodo, pero no es la expectativa que tú tenías. Entonces necesito que además las propiedades, planta y equipos sean activos que duren varios ciclos del negocio, por eso que son no corrientes. Y además, ¿puedo tocar la silla o no? Sí, entonces una propiedad, planta y equipo. El computador está basado en que tiene un hardware y tiene un software. Yo puedo tocar la pantalla, pero no puedo tocar Microsoft Office. Entonces, si yo no lo puedo tocar, ¿qué tipo de activo sería? Intangible. Listo, eso nos avanza un paso hacia la semana subsiguiente. ¿Sí? Entonces tú dices, ya, pues el computador, ¿es tangible o intangible? ¿Por qué? Igual que el Office. Por eso, pues, tiene hardware que lo puedo tocar, tiene software que no lo puedo tocar. ¿Qué vale más? ¿El software? Entonces es un intangible. Si el hardware vale más, entonces es tangible. Si no lo puedo separar, el que valga más, perdón. Si yo puedo separar el hardware y el software, los separo. Porque fíjense que tienen una diferencia. Yo tengo la licencia Office por 3 años. ¿Cuánto vale la licencia el año 4? 0. Listo. Fíjense que cuando pasa el tiempo, las propiedades, planta y equipo se deprecian, los activos intangibles se amortizan, que es el mismo concepto, pero el intangible vale 0, porque no hay nada. Dentro de 3 años, ¿el computador cuánto va a valer? Sin Office. Mucho menos, pues. Pero algo. Sí, pero va a haber menos precios, igual que los autos y todas esas cosas. Tal cual. O sea, tiene un valor residual, positivo. Entonces ya se quema, bueno, igual después le puedo sacar el cobre, el oro, lo que haya, le puedo pegar y eso vale algo, no sé, tiene un valor residual. En cambio, los intangibles no tienen un valor residual, aunque podrían durar exactamente lo mismo. Entonces eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? ¿Qué encontramos? Con eso vamos a terminar. Dentro de los activos de propiedades, planta y equipos, típicamente los terrenos. Todas las construcciones terminadas, digamos los edificios, los vehículos, todo lo que sea la maquinaria, los equipos, y ahí entran los equipos de TI la mayor parte de las veces, el mobiliario, si tú tienes sillones, si tienes cuadros, si tienes vajillas, copas, etcétera, todo eso. Todos los activos que se estén construyendo, entonces tú tienes 2 paredes levantadas y eso es un principio de
una bodega, ya, pues eso es un activo de propiedad planta equipo, que no está operativo todavía, pero sigue siendo eso. Y eventualmente todas las mejoras de activos arrendados. Por ejemplo, tú eres Falabella, le arrendaste al Parque Arauco que te entregó una cosa pelada. Tú bajaste el cielo, habilitaste, pusiste división, etcétera. Todo lo que tú invertiste en un activo que no era tuyo, porque la tienda no es tuya, es un activo. Entonces, si tú después terminas el contrato de arriendo, me llevo todos mis muebles, toda mi habilitación y lo dejo tal como estaba antes. Y entonces, esas mejoras sobre el activo arrendado también es parte de las propiedades planta y equipo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todas y todos claros? Ha sido todo Profesor, por un hoy. concepto Censura. básico que se me olvidó. ¿Qué significa tangible e intangible? Perdón, de nuevo. ¿Qué significa tangible e intangible? Tangible que lo puedo tocar, intangible que no lo puedo tocar. Perfecto. Gracias. Yo me despido, profesor. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Profe, gracias. Chao, profe. Lo arriendo o lo uso. Profesor, ¿Mm? ¿Profe? Claro, chao. Es que te presta un servicio en ese caso. Entonces, todo lo que tú utilices con, digamos, para producir, que es lo que tú vas a vender, por ejemplo, para entregar el servicio, entonces eso es. O sea, si, chao, si no hubiera sillas, cobro más barato la matrícula. O al revés, si tuviera una super silla, probablemente cobre más alto. Entonces, no es que directamente tú vendas las sillas, pero tangencialmente genera mayores beneficios económicos. Listo, que estén bien. Chao, chao. Profe, una profesor, pregunta. ¿La Agustina. asistencia del curso es obligatoria o no? Que no lo encontré ¿No? en el syllabus. No hay asistencia. Eso es en Ay, introducción a la contabilidad nomás. ya. Muchas profesor, gracias. una Que duda. esté bien. ¿De qué? Profesor, Ah, Catalina. si uno hace o sea, los controles sé que son optativos, pero Ujú. si yo lo quiero, o sea, si lo hago y me va mal, ¿no me pasa nada? No, saca 0 nomás. Ya, y por cada respuesta buena, ¿es una décima? ¿O por si tenéis todo bueno, tenéis una décima más? Depende. Fíjate que yo dejé programados los 6 primeros controles y tienen distintos puntajes. Eso depende de la complejidad de las preguntas, del número de preguntas, si es de verdadero y falso, si es de desarrollo, si es de alternativa. Entonces, depende. Por ejemplo, si el control dice 6 puntos y hay 10 preguntas de alternativa, valdrán 0,6 décimas cada uno. Ya, perfecto. Y son, eso lo acabo de decir, pero más o menos ¿cuántas preguntas son? Depende solamente si es de alternativa o verdadero y falso, ¿no? Claro. Ya, perfecto. Y desarrollo, creo que también dijo que podía haber. Sí, puede haber. Ahí, mira, si es de alternativa debieran ser 6 a 8 preguntas. Si es de verdadero y falso son 10 preguntas. Y si es de desarrollo son 3 preguntas que usted ahí tienen que escribir directamente. O entonces con 15 minutos debería sobrarles tiempo. Ya, perfecto. Muchas gracias, profesor. Nos ¿No hay de vemos. qué? Chau, chau. Bien, cuídese.